hablar hoy de la UNASUR. Vamos a hablar de Surinam. Surinam es uno de los países que componen la UNASUR. UNASUR no es tan grande, tiene 12. Así que Surinam es bastante cercano. Está en la mesa chica, como dicen, del continente suramericano. Y Surinam es una especie de realismo mágico que tiene ahí América Latina, que cuando yo voy a contar la historia, decir, ¿qué está haciendo una novela? No, está la mirada occidental. Cuando es la mirada occidental hablamos de Surinam, pero recordemos que esas fronteras, ¿sí?, son inventos occidentales. O sea, tampoco hay que caer en la trampa de decir Surinam y lo que pasa a 3 metros de la frontera no es importante. Se entiende el concepto más si usted está en parte amazónica, donde las fronteras, por suerte, son muy difusas. Uh-huh. Es independiente desde el 75, ¿sí? Es el país más chico que tiene Suramérica, con un poquito más de 500.000 habitantes, y tiene más o menos el 85% de su territorio es selva amazónica. Este detalle es muy importante cuando hablemos de narcotráfico. Surinam pertenece, y ahí empieza el reparto, o sea, vinieron los ingleses con el alambrado y dijeron, esto es mío. Esto también tiene que ver con esto que las potencias saben compartir botín de manera civilizada. Puede haber tratados. Entonces, Surinam es parte de un tratado, pertenece primero a los ingleses y después a los holandeses, y para los holandeses, para dar una imagen, esto es una imagen, es una comparación, vale lo que vale una comparación, pero fue una especie de Cuba que tenían los Países Bajos en América Latina. A Surinam nos íbamos de joda. ¿Se entiende el concepto? Era otro gran garito. Sí. Pero lo digo sin ser peyorativo, describiendo, digamos. Era eso. Y después, por esas cosas, se lo pasan. Inglaterra canjea un terreno, es así, un lote, ¿sí? Un mega lote, lo canjea con Holanda, pasa a pertenecer a Holanda. Que después Inglaterra es donde ahí después construiría la famosa ciudad de Nueva York. Ahora, ¿qué idioma hablan en Surinam? Entonces, en Surinam oficialmente se habla el inglés, pero oficialmente está lo que algunos antropólogos llaman la lengua vehicular, que es la lengua por la cual comunican la población por debajo del lenguaje oficial. O sea, por ejemplo, las canciones de los raperos, ¿en qué idioma están hechos? Digo los raperos porque sé que a usted le gusta mucho. Están hechos en Saranan Tongo. ¿Qué dice este tipo? Sí, Saranan Tongo, que es un idioma de las etnias africanas esclavizadas. Entonces vamos a hablar no podemos hablar de Surinam sin hablar de la esclavitud. Y repito, vamos a hablar de Surinam, pero también vamos a hablar de región. No vamos a decir, bueno, la frontera no, porque todo tiene que ver con todo, y ahora se va a dar cuenta por qué. Y para hablar de Surinam nos tenemos que remontar a la Revolución Francesa. ¿Usted se acuerda los 3 pilares de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Es muy interesante, ¿sí? Son 3 valores, algunos contradictorios entre ellos, entonces es interesante. Pero, ¿qué problema empieza a tener Francia? Usted habla de igualdad, fraternidad, tiene los mejores poetas, tiene los mejores pensadores de este romanticismo, tiene lo mejor intelectual, pero en la práctica, en sus colonias, usted tiene esclavos. Y oficialmente eso está aceptado por el Estado, que quede muy claro. Entonces Francia vive en una especie de hipocresía que lo hace tener que resolver antes que otros países el tema de la esclavitud. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque ahora imagínese que usted es una persona que viene de África. Entonces, una estrategia, tengo que volver al tema del idioma, una estrategia y esto es muy importante también, porque el idioma también forma y consolida las etnias. Entonces, ¿cuál era la estrategia de las personas, ¿sí?, de la gente que iba a cazar negros para venderlo en lotes a las potencias? Era un negocio, como ahora lo es la trata de personas, como ahora lo es el narcotráfico. En la cabeza de la persona era poca guita, mucha guita, se gana, se multiplica
muchísimo. Y entonces lo que hacían traían como lotes, ¿sí? de personas, de esclavos, y para poder venderlo de mejor manera, decían que, y efectivamente trataban de hacerlo, lo retiraban de distintos lugares de África para que no tengan idioma en común y que la comunicación esté cortada y que la capacidad de organización se vea muy afectada y que tengan que adaptarse al idioma del amo. Esa era un poco la estrategia comunicacional de las colonias. Entonces, imagínense que usted es negro, lo están esclavizando y de repente viene otro negro y que le dice: cruzás el río y allá sos libre. ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? Porque por lo que hablábamos de Francia, las colonias francesas, digamos que eliminan la esclavitud 15 años antes, más o menos, que los holandeses. Entonces, se produce ese desfasaje, esos problemas occidentales que terminan afectando las etnias africanas, y entonces se produce esta leyenda de los negros cimarrones, los negros que se escapan y se van a vivir en comunidad y se van a vivir a la Guyana francesa, donde en teoría ellos podían vivir libremente y tener sus propias culturas. De ese idioma de negros cimarrones se nutre lo que es el Saranantongo en Surinam. ¿Se entiende lo importante que es el tema de la esclavitud? Es la raíz de Surinam. Uno habla de esclavitud, y dentro de la esclavitud la sociedad se organiza por negros que digamos se amigaron, aceptaron las reglas occidentales. Esos son los criollos, los creol, que son los negros más blancos, y están los negros más negros, ¿sí? Que son los descendientes de cimarrones, y esas dos etnias conviven. Entonces, la esclavitud tiene eso. Surinam también tiene muchos pueblos aborígenes. Entonces, es un país muy particular, y además de eso fue eje de experimentos de poblaciones. Trajeron, de repente a uno se le ocurrió, y trajeron 4.000 mongoles a la región. ¿Se imaginan esas cosas? Después tiene toda la diáspora holandesa, que vino con todo lo que es el holandés, la fisonomía. Entonces Surinam es una especie de crisol de razas. Y para colmo, y ahora sí, aterriza en Surinam, imagínense todo selvático, y entra en una ciudad donde está llena de negros de diferentes tipos de matices y lleno de casinos. Eso es, usted va a Paramaribo, hace 3 kilómetros del aeropuerto, y empieza a caer zona de casinos. Uno sigue analizando geopolíticamente y mira los vecinos que tiene Surinam. Surinam tiene la Guyana o el Guyaná, que es lo que se conoce, como leíamos en los manuales, la ex colonia inglesa. Entonces tiene vecino a el Guyaná, tiene vecino a países como Brasil, y tiene de vecino a Francia. Ahí está Francia. Claro, la Guyana francesa. Es Francia. Usted está en territorio francés. Usted atraviesa el río de la zona amazónica, y del otro lado hay euros. Después podemos hablar del flujo de euros que va y que viene, pero usted está en Francia. Sí. Y esto es muy importante. Y acá es donde también empieza el realismo mágico, porque acá es uno de los grandes problemas que tiene la Guyana. Si usted mata la vida de un surinamés, ¿cuánto vale? Póngale el precio que quiera. Pero si resulta que ese negro que usted mató de un lado del río, en realidad había nacido del otro lado del río, usted acaba de matar a un francés. Y ahí usted tiene otros problemas diplomáticos. Pero también usted se entiende la locura. Y después piénselo, usted vive en las villas miserias de Paramaribo, y de repente usted sabe que yendo a 50 kilómetros amazónicos, nada, 2 horas de bus, usted puede dar a luz en un hospital francés. O sea, que está beneficiado con la beneficencia que tiene Francia para los servicios sociales, que es muy grande. Entonces, hay un desfasaje poblacional muy importante. Después, otra cosa que tiene Surinam, y ahí
pueden decir, uy, Damián, es medio monotemático cuando vos hablás, porque siempre que hablás de algo, hablás y nombrás el narcotráfico. Tiene la idea fija usted. Sí, pero ¿por qué? Porque este programa es para hablar región, y es un problema regional, entonces en todos los países, tarde o temprano, termina apareciendo en distintos porcentajes, pero está. Surinam es un país en donde el narcotráfico tiene mucha importancia en la economía del país. O sea, usted quiere ser el que más plata tiene en Surinam para poder hacer con ese poder lo que usted quiere, y necesariamente necesita medios de comunicación y necesita financiamiento y lo que más paga. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo hago para ganar la mayor cantidad de plata posible? Y con el narcotráfico es bastante fácil. Si uno ve ahora por qué Surinam es clave a nivel narcotráfico, es porque si uno lo mira geográficamente, la geopolítica tiene mucho de geografía, ve que está ahí en el eje sur del Caribe, tiene fachada hacia el Caribe y hacia el Atlántico, que es muy importante, y tiene distribución que puede ir o para el lado de Europa con mucha facilidad, o para el lado de las islas de Estados Unidos también con mucha facilidad. Es como Colombia, es como Venezuela, son pasos marítimos muy importantes y espacios aéreos también muy importantes. Entonces, si usted es narcotraficante y usted también piensa región cuando es narcotraficante, a usted no le importa la frontera, a usted le importa por dónde usted quiere sacar su mercancía. Entonces, obviamente Surinam es un lugar y dice, bueno, ¿qué onda en Surinam? Porque veo que me conviene. Y entonces tiene esa geografía. Entonces, si encima los estados, las políticas son de bajos recursos, ¿sí?, es mucho más difícil combatir esa fuerza oscura que llega al país. Entonces, hay que ver el Surinam como una víctima. Estuviste allá personalmente y vale contarlo, digo, porque describís Paramaribo como yo describiría Morón. Estuviste ahí y lo viviste en carne propia. Sí. Tuve la posibilidad de hacer varios viajes al Surinam, entonces lo conozco bastante bien, y por ahí es más fácil entonces describirlo. Y efectivamente la cocaína juega un factor muy importante en la población. La historia de Surinam, lamentablemente Surinam es conocido por su guerra civil. Uno de oído sabe que Surinam igual guerra civil, muertos, algo pasó feo. Sí. Entonces el narcotráfico tiene ahí un ojo en Surinam. Entonces es normal que la historia de Surinam sea tan violenta, ¿sí? Muchos golpes de estados. Y ahora uno se da cuenta que, por ejemplo, tiene los primeros. Entonces, si uno piensa en narcotráfico en América Latina, uno se dice, bueno, a ver, si Surinam es importante en el narcotráfico, Pablo Escobar tiene que haber tenido algo que tener ahí, porque él ha manejado todo el narcotráfico de la cocaína durante unos 10, 15 años. Entonces, si Surinam es importante, bueno, uno de los primeros, una de las primeras cosas que uno tiene para decir, de las primeras pruebas del narcotráfico en Surinam, porque usted dice, bueno, ¿qué pruebas tiene?, es las relaciones y las estadías de Pablo Escobar en el 83. Se produce un hecho muy interesante que usted es director del Banco Central, ¿sí? Usted es un buen alumno del FMI o de la cultura occidental porque tiene este vínculo, y de repente llego yo o cualquier otra persona y dice, toma, depositame $50 millones. ¿Usted qué hace? Y me imagino las cuentas offshore que debe haber ahí en Paramaribo, ¿no? Pero usted es presidente del Banco Central, ¿usted qué hace? Y es posible que ese dinero que pretende ingresar ahí sea una buena parte del presupuesto que tiene el país. Entonces usted llama al presidente y dice, viejo, acá me están ofreciendo que tengo que ingresar $50 millones a una cuenta. Y entonces el Estado a usted le dice, ¿y hágalo? ¿Qué espera? Entonces usted no ve muchas opciones. Entonces usted dice, yo de acá me voy a Holanda, exiliado político,
Y fue lo que pasó. Eso también fue una de las primeras pruebas que hubo de las relaciones del cartel de Medellín hasta ese entonces.